Ok, vamos a platicar el tema hoy, pasar tiempo con Dios. Y yo creo que orar es pasar tiempo con Dios. No lo visualizo de otra manera. Pasar tiempo con Dios es fundamental. Y vamos a iniciar, por favor, en el capítulo 34 del Éxodo, versos 27 al 29, que dice de esta forma: Después el Señor le dijo a Moisés: escribe todas estas instrucciones porque ellas indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel. Moisés se quedó en el monte del Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua. Y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Verso 29: cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Yo puedo ver como algo admirable. Para mí la actitud de Moisés es súper admirable. Él anhelaba estar cerca de Dios. Estaba completamente convencido que sus limitaciones iban a ser superadas cerca de Dios. Capítulos anteriores al Éxodo, en el capítulo 4 de Éxodo, cuando Dios le dijo a Moisés lo que tenía que hacer Moisés, Moisés lo miramos como una persona insegura. Moisés decía: no sé hablar, no soy fácil de palabras. Moisés tenía muchos problemas, muchas inseguridades, y todo esto lo fue superando cerca de Dios. ¿Cómo se superan las dificultades? Dígalo fuerte. Cerca de Dios. Al igual nosotros tenemos dificultades, limitaciones, incluso debilidades. Pero ¿cómo pudo superarlas Moisés? Las superó invirtiendo tiempo en Dios. Tú tienes que pensar en tus limitaciones, tienes que pensar en tus debilidades, tienes que pensar en, en las posibilidades que sientes que no puedes alcanzar. Tú tienes que pensar que hay cosas en tu vida que quisieras mejorar. Moisés pensó en eso. Moisés pensó en que tenía que ser una mejor persona. Cuando él le dijo a Dios: yo no soy hombre fácil de palabra, no estaba bromeando, era real. Moisés tenía problemas para hablar. Moisés tenía lo que podrían muchos tener, a lo que llamamos pánico escénico, porque Dios estaba levantando a Moisés para que vaya a hablar con Faraón, para que le haga frente a Faraón. Y Moisés se sentía inseguro y decía: ¿y quién soy yo para ir a decirle? Yo no soy nadie, yo no sé expresarme. Tenía muchos problemas, pero todo lo superó. Aún dice la Biblia, lo que leímos, que él pasó 40 días y 40 noches cerca de Dios. Eso es lo que pasó él. 40 días con sus noches pasó Moisés en la presencia de Dios. Usted y yo, de la misma manera, debemos hacerlo. Debemos pasar tiempo con Dios. ¿A través de qué? De la oración. Yo creo que necesitamos invertir nuestro tiempo y podemos notar todo lo que se dio. Cuando Moisés bajó, dice la Biblia que la apariencia de su rostro era otra. Su rostro resplandecía. ¿Qué pasaba con su rostro? No lo escuché. No tenía un rostro de una persona enojada, ¿o sí? Tal vez tu esposa te diga: varón, no, es que tú siempre estás enojado. Cuando te diga eso tu esposa, no te enojes más. Pero sí, realmente lo que hay que hacer es invertir tiempo en Dios. Pasar tiempo. Tu rostro va a ser completamente diferente. Dice la Biblia que cuando lo vieron los líderes
y vieron el rostro de Moisés que estaba resplandeciendo, dice la escritura que tuvieron miedo. Y Moisés le dijo, no tengan miedo, vénganse, vengan para aquí. Como era un rostro no conocido en él, una actitud que en otro tiempo Moisés estaba lejos de tener, les impactó, tuvieron miedo. Y Moisés les dijo, no, ahora soy una persona de rostro alegre. Ahora soy diferente porque he pasado tiempos con Dios. Hay personas que empiezan en hacerse cirugía, dice, es que yo creo que mi rostro siempre está así, como que tengo un rostro de gendarme frustrado, pero puede cambiar tu rostro, pero no es con una cirugía. Lo que se necesita es estar cerca de Dios y disfrutar de ese amor que es un amor puro. ¿Un amor qué? Puro. Hay que pasar ese tiempo con Dios y orar y hacerla de la mejor forma. ¿Quién mejor que Jesús para enseñarnos cómo hacerlo? Vamos a ver, ya vimos a Moisés, ahora vamos a mirar a Jesús en el capítulo 1 de Marcos, versos 35 al 37. Dice ahí, a la mañana siguiente, antes de amanecer, diga antes de amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Fíjese lo que dice ahí. A mí me impactan de este verso 35 tres cosas. ¿Cómo debemos orar? Debe ser antes del amanecer. Cuando todo está, cuando todos están durmiendo, es cuando nosotros debemos aprovechar ese tiempo para pasar tiempo con Dios. Ese tiempo es relevante, es importante antes del amanecer. Y lo segundo que dice, Jesús se levantó. Yo te aconsejo que para orar no ores acostado, si no te vas a volver a dormir. ¿Qué hay que hacer? Hay que levantarse. Dígalo fuerte. Hay que levantarse. Si tú oras acostado, te va a pasar que empiece, Señor, y en el nombre de Jesús. Diga fuerte, así no es. Hay que levantarse. ¿Ok? Entonces, antes del amanecer se levantó y número 3, lo que me impactó mucho también, a un lugar aislado para orar. O sea, él se aisló, se alejó para orar, para hablar con Dios, para tener una intimidad con Dios. Yo creo que debe ser la relación con Dios, la intimidad con Dios, debe ser en un lugar aislado, para poder abrir nuestro corazón para con Él, para poder estar y disfrutar de su presencia. ¿Cuáles son los resultados de empezar el día con Dios? Jesús lo hizo. ¿Cuáles fueron los resultados? Vamos a mirarlo. En el verso 35 ya leímos que se levantó para orar. Verso 36 dice, más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo y cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. ¿Cómo le dijeron? Todos te están buscando. ¿Qué representa esto? ¿Qué representa? Todos lo buscaban. Cuando tú oras, la situación cambia. Y en lugar que la gente te rechace, la gente te va a buscar. ¿Ok? Tal vez estés en algún desacuerdo con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Pero si tú oras, la situación va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuántos te van a buscar? Todos. ¿Por qué? Porque la persona que ora recibe un olor espiritual, un olor fragante, un olor que atrae. Porque cuando oro, quemo carne. Si no oro, me quema la carne. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo oro, quemo carne. ¿A qué me refiero con la palabra carne? Me refiero a mis debilidades de mi naturaleza humana, las debilidades de mi naturaleza humana. Puedo quemar aquellas cosas que no me sirven para mucho, que no son gratas a los ojos de Dios. Entonces Jesús
Se levanta por la mañana, ora, y después de orar, todos le estaban buscando. Aún, fíjese bien, y si lo aplicamos a tu vida o a la mía, la gente que no quería nada contigo te va a buscar. Aún alguna persona que tal vez te debía y no te quería pagar, te va a buscar para hacerlo. Pero hay que orar, hay que empezar el día con Dios. ¿Cuál es el tema de hoy? Pasar tiempo con Dios. Diga fuerte, debo pasar tiempo con Dios. Dígalo fuerte. Pasar tiempo con Dios. Para pasar tiempo con Dios, que no es otra cosa de la oración, yo a eso le llamo oración. Orar es pasar tiempo con Dios, pero hay tres factores que son fundamentales para poder pasar tiempo, para poder orar. Tres factores que son fundamentales. El primero es el tiempo, diga mi tiempo. Segundo, el deseo. Y tercero, propósitos. Para poder orar necesito primero tiempo. Yo siempre digo lo siguiente, invierte tu tiempo sabiamente. ¿Cómo debemos hacer con el tiempo? Invertirlo, ¿cómo? Sabiamente. El tiempo es el único recurso en que se asignan en términos absolutamente igualitarios. Cada persona tiene el mismo tiempo de horas, de minutos para usar durante el día. Repito, es la única asignación que tenemos en términos igualitarios. Nadie tiene más tiempo que otro, todos tenemos los mismos tiempos, todos tenemos el mismo tiempo. Hoy para todos, bueno, hablando de este país, México, son las 8:26. Todos tenemos el mismo tiempo. Okay. Nadie puede decir, no, pues es que yo tengo más tiempo, tengo menos tiempo que los demás. Todos tenemos el mismo tiempo. Pero ¿qué tenemos que hacer con el tiempo? Hay que invertirlo sabiamente. ¿Qué hay que hacer con el tiempo? Dígalo fuerte. Invertirlo sabiamente. Hay que invertirlo. Hay que invertir el tiempo en Dios. Y si yo invierto mi tiempo en Dios, alguien me preguntó un día, ¿es que yo si invierto mi tiempo en Dios, debo dejar de trabajar? No, claro que no. ¿Voy a dejar de estudiar? Decía un joven, tampoco. Alguna mujer puede decir, entonces, si yo quiero invertir mi tiempo en Dios, ya no voy a asear la casa, ya no voy a arreglarla, ya no voy a guisar. No, no, tú tienes que hacer todo eso que estás haciendo, porque el trabajo, el estudio y las labores domésticas son cosas que son importantes. Diga, son cosas importantes. No le vamos a quitar tiempo a esto, pero sí vamos a agarrar tiempo en aquellas cosas que podemos llamar como desperdicio de tiempo. ¿Cuál es el desperdicio del tiempo? El tiempo que invertimos en cosas que no tienen mucho valor, que no tienen mucha importancia. Ese tiempo es el indicado para invertirlo en Dios. Dice la Biblia en Efesios capítulo 5, vamos a mirar, por favor, Efesios capítulo 5, versos 15 y 16, dice así: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. En la Reina Valera se nos enseña, y esto mismo dice, aprovechen bien su tiempo. ¿Qué hay que hacer con el tiempo? ¿No lo escuché? Hay que aprovechar el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo. No, recuerden, pasar tiempo con Dios es darle a Dios un tiempo especial, sobre todo, por ejemplo, como hacía Jesús, que se paraba antes del amanecer, pues no es hora de trabajar, no es hora de estudiar, no es hora de
de hacer el aseo de la casa o el guiso del día. No, no es hora. Es un buen tiempo que podemos invertir o incluso redimir, porque si nosotros analizamos bien nuestra vida diaria, hay cosas que hacemos que no tienen valor, que no nos ayudan en mucho. Hay mucho desperdicio de tiempo. ¿Hay qué? Desperdicio de tiempo. Todos de una manera consciente o inconsciente, desperdiciamos tiempo. Ese tiempo lo podemos utilizar para algo bueno, para algo saludable. Lo podemos utilizar, sin duda, para hacer algo bueno. Por eso dice la Biblia que debemos invertir el tiempo sabiamente. Tenemos que hacerlo. Repito, no hay que dejar de trabajar, ni de estudiar, ni de hacer las labores domésticas. Pero sí podemos realmente redimir tiempo, cosas que hacemos que no son cosas importantes, cosas que hacemos que no nos están dando resultados. ¿Qué tenemos que hacer? Mejor ese tiempo lo podemos invertir en algo saludable y sobre todo podemos invertirlo para Dios. Debo pasar tiempo con Dios. Díganlo fuerte. Pasar tiempo con Dios. Entonces, para orar, número 1, necesito tiempo. Número 2, necesito el deseo. Porque puede ser que yo tenga el tiempo, pero no quiero. No tengo el deseo. Y si tengo el tiempo y no tengo el deseo, pues entonces, Moisés, fíjese bien, tenía el tiempo y tenía el deseo. Él deseaba estar cerca de Dios. ¿Cuántos días y noches pasó con Dios? 40. 40 días pasó hablando con Dios en la presencia de Dios. O sea que la vida de Moisés dio un giro completo por invertir tiempo en Dios. ¿Se acuerda que no tenía facilidad de palabra? ¿Qué cree? Se hizo una persona para hablar con mucha claridad. Este hombre pudo recibir en Dios lo que ni siquiera en una universidad hubiera logrado obtener. Él pudo recibir, él pudo estar abierto, estar dispuesto para Dios. Entonces hay que tener el deseo. Yo creo que a todos nos debe de quedar muy claro que como hijos de Dios necesitamos mirarlo a Él como el deseado. ¿El qué? El deseado. Desear estar cerca de Él. Y volvemos a Moisés, capítulo 33, ya no el 34, ahora el 33 del Éxodo, versos 14 y 15. El Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Qué podemos entender aquí? Que para Moisés la presencia de Dios era sumamente importante. Y que quede claro, la presencia de Dios debe estar por encima, para ti y para mí, de la presencia de cualquier persona. A veces pensamos que si llega una persona y puede ayudarte, apoyarte de diferentes formas, eso te va a cambiar tu vida. Déjame decirte que puede ayudarte en un área. El único que puede cambiarte plenamente es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y esa presencia es la que más debemos anhelar. Es bueno anhelar. ¿Cómo me gustaría ver a mi hermano? ¿Cómo me gustaría ver a este varón, a mi amigo? Y eso no es malo. Pero más que encontrarse con alguna persona, nuestro deseo mayor debe ser encontrarnos con Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Debemos anhelar encontrarnos con Dios. Me gusta mucho unas palabras que el profeta Isaías comentó y quedaron plasmadas en la Biblia, en el capítulo 26, verso 9 de su libro. Dice ahí, y le dice a Dios:
con mi alma te he deseado en la noche. Fíjese lo que le decía. Con mi alma te he deseado. Alma, en el alma están las emociones. ¿Qué están en el alma? ¿No lo escuché? Las emociones, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Eso es desear. Ese es el verdadero deseo. ¿Qué necesitamos para orar? Primero, invertir tiempo. Número 2, tener deseo. ¿Tener qué? Deseo. Tener un deseo. Tener un deseo ferviente. Y aún Isaías decía, yo te he deseado por las noches. O sea que antes de dormir entendemos que este hombre hablaba con Dios. Invertía tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué invertía su tiempo? Porque tenía deseo. Y en tanto yo esté en vida, en tanto me dure el espíritu dentro de mí, voy a madrugar. O sea, que estaba diciendo, voy a invertir tiempo, porque deseo encontrarme contigo. Y ¿sabe qué importante es esto? Mire, yo he podido captar esto. Si tú tienes tiempo, inviertes tiempo en Dios para orar y también tienes el deseo para hacerlo, eso va a ser un legado que le vamos a dejar a nuestros hijos, porque tus hijos van a hacer lo que te vean hacer a ti. Recuerda que el hijo hace lo que ve y dice lo que oye. Si tu hijo te ve a ti orar, si tu hija te ve orar, te ve, entonces va a anhelar hacerlo. Pero si no te ve, si se da cuenta que no tienes un contacto con Dios, que no inviertes tiempo en Dios, que no pasas tiempo con Dios, pues ¿cómo le dices, ora, si tú no lo haces? Jesús habló sobre esto, la importancia que el Padre debe tener sobre el Hijo, la influencia, influenciar. Si yo oro, mis hijos lo van a hacer. Si tú oras, tus hijos te van a imitar. Juan capítulo 5, verso 19, Jesús lo explicó de esta manera. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, ¿qué dice más? También lo hace el Hijo. Todo. ¿Cuánto? Todo. El Hijo imita la fe o la incredulidad de su Padre. Por eso nosotros tenemos que tener una vida de oración. ¿Una qué? No lo escuché. Necesito tener una vida de oración. Necesito, eso no es una posibilidad, eso es una necesidad. No voy a ver si posiblemente paso tiempo con Dios en oración. No, yo necesito orar. Yo necesito hablar con Dios. Necesitamos pasar tiempo con Dios. Diga fuerte, yo necesito pasar tiempo con Dios. Dígalo fuerte. Necesitamos pasar tiempo con Dios. Sobre todo en situaciones adversas, cuando las cosas no pasan bien, la gente que no ora cae en angustia, cae en desesperación. Cuando las cosas no salen bien y tú no oras, estás despreciando, aunque sepas lo que Jesús dice cuando hace la invitación, vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, afligidos, que yo les haré. Usted lo sabe. En el Señor, ¿qué hacemos? Descansamos. ¿Qué hacemos en el Señor? Descansamos. Ok, entonces es fundamental, indispensable que usted y yo tengamos una vida de oración. ¿Una qué? Para tener una vida de oración, primero tengo que invertir tiempo. Diga, invertir tiempo.
Número 2, tener deseos de su presencia. Y 3, para poder tener una vida de oración, necesito llegar con propósitos firmes, con propósitos establecidos. ¿Qué es esto? Si yo no tengo un propósito para hablar con Dios, pues no sé ni qué le voy a decir. Yo puedo compararlo con aquel papá que pide hablar con el director de la escuela de su hijo, hace una cita, llega el día de la cita, la hora de la cita, llega por ahí y el director sale a recibirlo. Adelante, don X, pásele. Y lo pasa a su oficina y le dice, ¿en qué puedo ayudarle? ¿En qué puedo servirle? Si no tiene propósitos para hablar con el director de la escuela, dígame qué le va a decir. ¿Qué le va a decir? Es que lo que pasa, quería saludarle. ¿Solo para eso? Ahora, qué diferente si hubiera llegado con un propósito o con varios. Por ejemplo, bueno, es que vine a preguntar cómo van a ser las clases presenciales, horarios, qué útiles escolares puedo comprarle a mi hijo o debo comprarle a mi hijo. ¿Cómo van a ser los exámenes? ¿Cada cuándo? ¿Bimestrales, mensuales, semestrales? O sea, hay que llegar con propósitos, porque si uno, así pasa, voy a orar, pero no sé qué decirle. Tengo que apuntar mis propósitos. Yo creo que necesitamos todos tener, a estos propósitos les llamamos intenciones de oración. ¿Cómo les llamamos? No lo escuché. Intenciones de oración. Imagínense que yo les invite a una reunión de oración y no tenga las intenciones. ¿Y de qué vamos a orar? No tenemos nada clarificado. Eso pasa, por eso mucha gente empieza a orar y luego como que se tergiversa su oración. Los pensamientos no son claros porque no tiene una línea para orar. No tiene propósitos de oración. Diga propósitos de oración. Pero yo cuando voy a orar, yo tengo al menos 3 propósitos o intenciones. Y me pongo a orar y va la primera. Y Padre, y te pido por mi país. Ya sé con claridad, con objetivo por lo que voy a orar. Y después Dios, y te pido por mi estado. Termino y Padre, y por último te pido por mi ciudad donde vivo con la familia. Y entonces tengo con claridad qué es lo que voy a decirle a Dios. No llego solamente por allá inventando alguna cosa, porque si quiero inventar algo, pues luego no me sale bien del invento. Y me empiezo, y por eso hay gente que no ora más de 5 minutos, porque no tiene objetivo, no tiene propósitos, no tiene una lista de peticiones. Pero yo creo que es importante para orar y disfrutar la oración, hay que tener propósitos. ¿Qué hay que tener? ¿No lo escuché? Propósitos. Como ejemplo, a mí me gusta mucho Esdras capítulo 8, verso 21. Ahí hay propósitos por la cual siempre debemos estar orando. Dice el verso 21, Esdras, el escriba dice de esta manera: y publiqué ayuno ahí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Esdras capítulo 8, verso 21. Yo creo que aquí es importante resaltar que debemos pedir camino derecho para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros bienes. Y si pedimos camino derecho, pues todo va a estar en orden. Todo va a estar bien, todo va a estar mejor. Diga gloria a Dios. Pero tenemos que tener propósitos. Yo te insto, te motivo a que tú tengas propósitos de oración. A que Moisés le decía a Dios: si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Él que le estaba diciendo, le estaba pidiendo dirección a Dios. Era su propósito.
Moisés le estaba diciendo, Señor, guíanos, dirígenos, porque tú nos das seguridad. ¿Qué nos da el Señor? ¿No lo escuché? Sí, pero si tú no vas con nosotros y vamos solos, nos quedamos. Porque si salimos estamos expuestos al peligro. Pero si tú estás con nosotros, eso nos da seguridad. La presencia de Dios nos da seguridad. La presencia de Dios nos libra del estrés. Mucha gente anda estresada. ¿Qué le hace falta a la gente que está estresada? Pasar tiempo con Dios. ¿Qué le hace falta? Tal vez sea tu situación que te estresas muy fácil, que tienes un problema y el problema como que te agobia, como que el problema te bloquea. ¿Sabes? Tú siendo hijo de Dios no puedes vivir como entenado. Eres hijo, tienes privilegio como hijo. ¿Sabes cuál es tu privilegio y el mío que tenemos como hijos? Que cuando hablamos con Dios, Él atiende la llamada a la primera. Él no nos deja por ahí en el que esté sonando el teléfono como hacemos y no contestamos. Él atiende la llamada, es mi hijo. Inmediatamente. Pero también es una realidad que hay hijos de Dios que no quieren hablar con Él. Hay hijos que no quieren pasar tiempo con Dios. Espero que no sea tu caso. Yo siempre digo esto, ¿para qué angustiarme si puedo orar? Y he aprendido, ese es mi secreto. A mí no me vas a ver angustiado por cualquier situación que se dé. Yo sé que Dios es más grande que mi problema y recurro a Él. He aprendido. Eso es una disciplina espiritual que tengo. Problemas tengo igual que tú, tal vez un poquito más. Porque no solamente tengo que mirar y levantar a mi familia todos los días. Soy pastor de la iglesia, humanamente hablando, líder de la iglesia en Mérida, pero también en Coatzacoalcos, en Macuspana, en diferentes lugares del país. Y tenemos que ayudar, incluso a aconsejar a gente no cristiana. ¿Qué le parece? Pero eso no me angustia. Yo escucho la situación de alguno, el problema de una persona y no me lo cargo, se lo llevo a Dios. Si no oro y escuché una situación, un problema familiar, un problema económico, cualquier situación, y no se lo llevo a Dios, me quedo con ello y eso me va a ir aplastando. Mucha gente vive así. Hay que aprender a ser hijos de Dios. No solamente ser, hay que aprender a vivir como hijos de Dios. ¿Cuántos están aprendiendo a vivir como hijos de Dios? Diga, esto es para mí, dígalo fuerte. Entonces necesitamos aprender. Necesitamos realmente invertir tiempo en Dios para orar, para tener una vida de oración. Necesito en primer lugar invertir tiempo. 2, tener deseos. Y 3, tener objetivos, tener propósitos. Y yo creo y aconsejo que apunte, si tienes una agenda, apunta tu petición. Y cuando se cumpla, te vas a dar cuenta en cuánto tiempo te contestó Dios. Tienes que apuntar, tienes que tener disciplina, porque el que pide recibe. Cuando tú pides algo, tienes que creer que lo vas a recibir. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque si voy a pedir algo y pienso que no voy a recibir, pues me desanimo a pedir. Pero yo voy a pedir lo que creo que voy a recibir. Incluso Dios nos da cosas mayores de las que pedimos o entendemos, dice la Biblia en Efesios. Dios nos da cosas mayores. ¿Cosas qué? De las que pedimos o entendemos según el puro afecto de su voluntad. Diga gloria a Dios. Eso es importante entonces. Ahora, pasar tiempo con Dios no es otra cosa sino orar. Para mí eso es la oración. Pasar tiempo con Dios. ¿Usted quiere hacerlo? Su rostro va a ser resplandeciente. La gente que le rechazaba le va a buscar. La gente que no quería nada. Aquella persona que a lo mejor hasta estaba señalándote como el culpable de su crisis, va a entender que Dios está contigo y las cosas van a cambiar. Es notorio cuando tú pasas tiempo con Dios, la gente se da cuenta. También es notorio cuando no pasas tiempo con Dios
también la gente se da cuenta. Porque el que no pasa tiempo con Dios, el que no ora, vive desesperado. ¿Cómo vive? Cuando usted escucha a una persona que dice, es que no sé qué hacer, no sabe qué hacer, porque no ha llevado esa situación a Dios. No le he dicho a Dios, ayúdame, te necesito, soy tu hijo. Cuando alguien le dices a Dios, Dios toma la necesidad y las cosas cambian. ¿Verdad que sí? Todo cambia. Mira, termino con esto. Hechos capítulo 4, versículo 13, que dice así. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado ¿con quién? Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, la gente religiosa, estaban impactados. ¿Cómo estaban? Impactados y les reconocían que habían estado con Jesús. La gente reconoce cuando alguien ha estado con Jesús. Es notorio. Tu esposa se da cuenta si oras o no oras. No porque a lo mejor ni te ve, ni se da, pero tus actitudes, tus reacciones. Cuando el hombre siempre está enojado en la casa, casi la mujer dice por dentro de sí, le falta orar. Cuando alguien está de mal humor, se despierta con el pie izquierdo, ese es de entenderse que no oró. Cuando alguien va a su trabajo malhumorado, arranca el carro, se va en la motocicleta, o no sé, o para un Uber, y no está en paz, eso es más que notorio que la persona no tuvo un tiempo con Dios. Que no te pase eso. Mejor que te pase lo que le pasó al buen Pedro y al buen Juan. Estos hombres, aún los inconversos, reconocían que habían estado con Jesús porque les escuchaban hablar de una manera tan clara, tan profunda, y siendo que no tenían estudios, no pasaron de la primaria, no tenían estudios y estaban hablando mejor que los catedráticos. Eso les impactaba. ¿Quién hizo posible esto? Dios. Porque Dios cambia todas las cosas, ¿verdad que sí? Entonces, qué importante es. Yo te insto a orar. Que tú puedas y tú y yo podamos tener una vida de oración. ¿Una qué? Vida de oración. No una vida sin oración. No una oración sin vida. Una vida de oración. Sabes, tú te mereces como hijo de Dios pasar tiempo con Él. Necesitamos orar. ¿Verá que sí o no? Diga, yo necesito orar más. Dígalo fuerte. Necesitamos orar más. Necesitamos conectarnos con Dios. No es correcto que como hijos estemos desconectados. Debemos estar, ¿cómo? Conectados con Dios. Solamente cuando nos conectamos, entonces puedes subir como pasa con el celular. Cuando el celular se está descargando, hay que recargarlo. ¿Qué hay que hacer? Hay que conectarlo para que se recargue. Mucha gente está desconectada, está descargada y no se da cuenta. Muchos están cargados, pero de malas vibras, de ira, de enojo, de impaciencia, de inseguridad. Muchos viven así, qué triste. Por eso dice la Escritura, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Pero que no te pase eso. Tú tienes que fortalecerte en Dios, tienes que orar. Y tenemos que hacerlo como el Señor nos enseñó al principio. Tenemos que, en primer lugar, tenemos que orar antes del amanecer. ¿Antes de qué? Antes que los demás despierten. Es el momento estelar. Hablar con Dios antes que los demás se despierten. Lo segundo, levantarse, no ores acostado.
Eso es falta de seriedad. Imagínate hablar, yo voy a tu casa y tú no estás enfermo, estás sano, y pásale, y paso a tu recámara, y tú estás acostado y yo estoy hablando contigo. Es una falta de respeto, párate, siéntate. ¿O no? Bueno, si yo considero que es una falta de respeto, yo no te haría eso. Si vas a mi casa, ¿ok? O estoy acostado en el mueble de la sala y llegas, bienvenido, pásale y me siento contigo y platicamos de cara a cara. Pero que yo me quede acostado sería una falta de respeto para ti. Y si yo me quedo, yo oro acostado, ¿qué estoy haciendo? Tengo que, cuando menos sentarme, lo mejor sería arrodillarme, ¿no es cierto? Porque estoy hablando ni más ni menos con la mera autoridad, con el mero. Pero si no lo hago, hay gente que tiene la costumbre de orar acostado. ¿Sabes? Eso es irreverencia, hay que, cuando menos, sentarse. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque mi Dios merece todos mis respetos, dígalo fuerte. Ahora, solamente hay la excepción cuando uno está enfermo y tiene algún problema en la pierna, alguna parte y no se puede mover. Bueno, pues es de entenderse que pues de modo que te hinques si no puedes hacerlo, te pares si no estás en esas condiciones. Pero si puedes, debes. Diga, si puedo, debo. Dígalo fuerte. Si puedes, debes hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué le parece? ¿Qué le parece si hablamos con Dios? Si pasamos un tiempo con Dios, ¿le parece? Yo quiero que en este momento te conectes con 3 propósitos de oración. En el día a día te enteraste de que está enfermo esta persona, o alguna situación, o cosas, asuntos de tu casa. Esos son motivos de oración. ¿Son qué? Motivos de oración. El tiempo ya lo invertiste, el deseo ya lo tienes porque estás en la casa de Dios. Pero tú también allá en casa que nos escuchas, vamos a pasar un tiempo con Dios. ¿Qué les parece? Y puedes estar sentado, puedes ponerte de pie o doblar tus rodillas, pero vamos a pasar tiempo con Dios. Y la gente va a reconocer que tú pasaste tiempo, que tú pasas tiempo con Dios. Te va a ver más tranquilo, ya no más desesperado, ya no más agobiado, afligido. Te va a ver diferente. Porque Dios va a marcar diferencias enormes en tu vida. ¿Verdad que sí? Vamos a orar. Cierra tus ojitos, por favor. Cierra tus ojos. Te repito, si quieres ponerte de pie, mantenerte sentado o doblar tus rodillas. Bien puedes. Pero vamos a clamar a Dios. Estamos en el mejor lugar y con la mejor actitud. Padre bendito, yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo, porque eres bueno. Hoy venimos a ti, Señor, reconociendo que sin ti no somos nada, que sin ti somos un cero a la izquierda. Pero nos queda muy claro que tú tienes el poder para ayudarnos, para levantarnos, para, Señor, fortalecernos, edificarnos, aún restaurarnos. Hoy ponemos delante de ti nuestras necesidades de la casa, de la familia. Yo quiero rogarte, Dios, que mis hijos puedan ser tuyos completamente. Que cada uno de mis hijos, de mis 3 hijos varones y de mi hija Karina, que ellos, Señor, puedan pasar tiempo contigo. Que no es otra cosa sino orar, abrir su corazón delante de ti. Yo pido en esta hora camino derecho para mis hijos. Y no hay mejor camino, no hay mejor lugar, Señor, que tu presencia. Que sea un privilegio para mi esposa y para mis hijos, Señor, estar cerca de ti. Que ellos puedan esforzarse y ser valientes para que cada mañana puedan iniciar el día contigo, Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Permítenos, por favor, que podamos disfrutar de tu presencia, que dispongamos del tiempo, porque tenemos el tiempo, y, Señor, debemos administrarlo sabiamente.
Nos queda claro, Dios, que nadie puede decir que no tiene tiempo para orar. Todos tenemos tiempo, pero mucho tiempo desperdiciado. Permite que podamos y seamos sabios para redimir ese tiempo. Ayúdanos, te lo pido, Dios, en el nombre de Jesucristo. Y te doy muchísimas gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres hermoso, porque tú eres maravilloso. Padre bendito, te amo y quiero que toda mi casa te ame y quiero que toda mi familia te honre y quiero pedirte que mis hermanos, mis sobrinos, ninguno te ofenda, ninguno haga cosas indebidas, sino todos hagan lo correcto, lo recto. Levanto delante de ti, Señor, la vida de mi madre, la vida de mis hermanos, de mis cuñadas, mis cuñados, Padre. Oro para que tú seas glorificado en sus vidas, que pasen tiempo contigo, que no vivan afligidos, que no vivan en rebeldía, que no vivan estresados. Yo quiero pedirte que esto ocurra con mi familia, Padre, con mis familiares. Permite, Dios, que este lugar que es llamada casa de oración para esta generación pueda ser muy concurrida, Dios, y que vengamos cientos y cientos de personas a orar, a disponer nuestro corazón para ti. Permíteme, Dios, por favor, en el nombre de Jesús, que invirtamos ese tiempo, que el tiempo para ti sea, Señor mío, especial, que invirtamos ese tiempo, Dios. Te pido en Jesucristo que esto ocurra. Señor, que podamos ser sensibles a lo que tú tienes para nosotros como familia, pero también como iglesia, Padre. Derrama un espíritu de oración, Dios, Señor, en tu iglesia. Levanta una generación que ora, una generación que te busca, una generación de hombres, generación de mujeres, una generación de gente que te busque con intensidad. Que podamos imitar la fe que hubo en Isaías, quien te dijo con toda claridad: con mi alma te he deseado por las noches, y en tanto me dure el espíritu dentro de mí, voy a madrugar a buscarte. Que en todas las casas haya clamor, haya oración. Que en todas las casas, Señor, haya peticiones, intenciones sólidas de oración, papá. Dios santo, qué hermoso eres. Bendito Dios. Levanto delante de ti aquellas personas que están pasando por alguna enfermedad. Bendecimos la vida, Señor mío, de René Martínez en el nombre de Jesús. Guárdala a él y a toda su casa, Padre. Gracias por aquellos que estuvieron, Señor, con la infección, pero se han recuperado, se están recuperando. Pedimos, Señor mío, por la vida de Freddy León y toda su casa. Yukari, Señor, y sus hijos. Freddy y Yukari y sus hijos sean abrazados por ti, fortalecidos por ti, mi Dios. Te lo pedimos en Jesucristo. Y todos aquellos que son de la familia de la fe, aun siendo de otras iglesias, oramos por ellos y los levantamos delante de ti, Dios, en el nombre de Jesús. Hazle bien a tu iglesia, hazle bien a tu pueblo, Padre. Que en este tiempo, Señor, haya sensibilidad. Oramos para que se levante, Señor, un fuego de oración, para que haya, Dios, anhelos, deseos de estar cerca de ti. Que podamos vivir cerca de ti, Dios. Que pueda, Señor, resplandecer nuestro rostro como pasó con Moisés. Que sea notorio, Padre, y que ocurran cosas importantísimas y que la gente que no te conoce reconozca que estamos contigo, que hemos estado contigo por las mañanas, por las tardes y por las noches. Que podamos resplandecer, Dios mío, como luminares en este mundo. Permite, Señor, que tomemos con mucha seriedad el ser hijos tuyos,
y que tenemos muchos privilegios, pero también hermosas responsabilidades. Y una de ellas es pasar tiempo contigo, para que cada vez seamos a tu imagen y a tu semejanza, Padre. En el nombre de Jesús, yo quiero ser una mejor persona, dile a Dios. Yo quiero que mi rostro resplandezca, dile a Dios. Yo quiero que la gente sepa y mire que he pasado y paso tiempo contigo. Que todos sepan en mi trabajo, dile a Dios que paso tiempo contigo. Por eso no soy una persona conflictiva. Por eso no soy una persona iracunda. Porque paso tiempo contigo. Padre, bendigo la vida de todos los hombres que trabajan. Que todos noten que pasan tiempo contigo. Así como lo notó, Señor, Potifar notó que tú estabas con José. Porque José pasaba tiempo contigo, invertía tiempo en su relación contigo. Permite que tengamos el tiempo, que podamos redimir el tiempo y que ese tiempo que habíamos desperdiciado lo utilicemos para algo mejor, Señor, para desarrollar nuestra vida espiritual. Padre bendito, muchas gracias te doy. En el nombre de Jesús te bendigo y te agradezco, Padre. Y quiero pedirte, Señor mío, que también hagas cosas maravillosas, que en la iglesia derrame de tu unción, de tu presencia. Y te pido que levantes maestros de la palabra, evangelistas, que levantes, Señor, salmistas, Padre, porque yo sé que lo mejor está por venir y que las multitudes llegarán a este lugar y en todo el país la gente te va a buscar. La gente, Señor, se va a disponer, va a renunciar a su pecado, va a renunciar a perversidades sexuales. Los que hoy están perdidos van a ser rescatados por ti, porque tú viniste a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Y yo sé que viene un tiempo de avivamiento, sé que viene un tiempo poderoso, papá. Y para esto prepáranos, Señor, y ayúdanos levantando, Señor, servidores fieles, gente que te ama, gente que te honra, gente que te glorifica, papá. Yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús, y aún permite que podamos avanzar, que podamos crecer aún en la construcción, Padre, que en poco tiempo tú nos concedas el privilegio de poder empezar a edificar un auditorio 3 veces más grande que este, papá. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Y quiero pedirte que le hagas bien a todos tus hijos que están presentes, a todos tus hijos que se han conectado, Señor, a esta transmisión. Hazle bien a la familia. Pido que tú bendigas a todos los varones del CCM, a todas las mujeres, a todos los jóvenes, a todos los niños. Líbranos de todo mal, Padre. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, qué bueno eres. Gracias. Gracias por Jesucristo. Amén.